buenas tardes con todos. Estamos desde las instalaciones del Laboratorio de Comunicación Política de la Escuela Profesional de Ciencia, Política y Gobierno en el sur del país de la Universidad Católica Santa María. El día de hoy estamos contando con la presencia de un importante invitado para poder realizar una entrevista. Y para esta entrevista contamos con la colaboración de un compañero ya egresado de nuestra Escuela Profesional, Fabricio Espinosa, y nuestro profesor Francisco Málaga, que los van a conocer a continuación. Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Buenas tardes, Liz. Muchas gracias por invitarnos y la posibilidad de poder tener esta entrevista con el profesor Ivo Hernández. Perfecto. Bueno, igual Liz, muchas gracias. Saludos a Fabricio, saludo a ti, saludo al doctor Ivo y bueno, deseoso por una buena entrevista. Perfecto, muchas gracias. Muy buenas tardes, doctor Ivo. ¿Usted nos puede saludar? Quizás nos puede escuchar muy bien. Los escucho muy bien. Muchísimas gracias por invitarme acá a su programa y un cordial saludo a todas las personas que escuchan acá en la Universidad Católica Santa María. Muchas gracias, doctor Ivo. Bueno, vamos a presentar al doctor Ivo Hernández para que también todos nuestros oyentes lo puedan conocer. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Ivo Hernández, un destacado periodista venezolano con una sólida información académica internacional. El doctor Hernández ha realizado estudios de posgrado en la London Economics School en el Reino Unido, así como estudios de doctorado en las prestigiosas universidades de Heidelberg y Turín en Alemania. Además, ha profundizado en temas de liderazgo y resolución de conflictos en la Academia de Liderazgo de la Universidad de las Naciones Unidas y en la Universidad de la Defensa de los Derechos de Estados Unidos. Su trayectoria como docente también es notable, habiéndose desempeñado como profesor en la Universidad Simón Bolívar y en la Universidad Metropolitana, ambas en Venezuela, así como en la Universidad de Münster en Alemania, donde actualmente continúa su labor académica. El doctor Hernández ha realizado importantes contribuciones intelectuales, incluyendo traducciones de la obra de Ludwig Wittgenstein y una biografía del músico venezolano Antonio Lauro, y múltiples trabajos en el campo de la ciencia política. Podríamos definir sin duda su actividad pública en 3 palabras como él lo ha precisado: pensador, profesor y periodista. Es un privilegio tenerlo el día de hoy, doctor Hernández, y esperamos que esta entrevista sea realmente fructífera. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la presentación. Le felicito porque tiene usted toda mi información. Muchas gracias a usted, doctor Hernández. Muchas gracias, profesor. Buenas tardes. Empezando con la primera pregunta sería, usted es un experto también en política petrolera, si lo entiendo bien. La pregunta es la siguiente. Respecto a esta política petrolera de Trump, mejor conocida como, él expuso como Drift Baby Drift, ¿en qué contexto quedan los países del hemisferio de Estados Unidos, que somos nosotros y en parte pues la periferia, con respecto a su política petrolera? En el caso venezolano, en el caso, bueno, pequeños países petroleros como puede ser Ecuador, etcétera, con una caída del precio del petróleo en una eventual, si se entiende, perforación, como se entiende la frase que tenía Trump en campaña. Bueno, ese es un tema muy importante que muchísimos periodistas se les olvida. Lo grave e importante, quizás porque no ha sido parte del discurso de estos primeros 100 días de la administración Trump de una manera como se esperaba. Estamos ahí ante un giro copernicano en la política energética, porque Estados Unidos desde 1978, con las famosas ley Carter, se convirtió en ese momento en un país que compraba todo el petróleo que podía. En ese momento, estamos hablando hace bastante tiempo ya, se esperaba la posibilidad de una tercera guerra mundial y la posibilidad para Estados Unidos era tener todo el petróleo del que pudiera disponer y no usar sus fuentes propias. Es uno de los países que tiene las reservas petroleras más importantes del mundo, si bien no tanto en cantidad, en calidad. Es decir, estamos hablando de crudos como el Texas Light Sweet, son crudos muy especiales que tienen muy poco azufre y que son muy livianos y muy fáciles de trabajar. Entonces Estados Unidos, a partir del 78, empezó a comprar de una manera deliberada muchísimo crudo a muchas partes. Eso se revirtió. Ya ha cambiado el mundo, ya muy lejos, una perspectiva de una tercera guerra mundial y todas esas cosas que antes había en la Guerra Fría. Pues ahora se habla de un panorama distinto. Y entonces en el 2015 Estados Unidos revirtió su posición y empezó a producir petróleo. Y cuando Estados Unidos produce petróleo se convierte en un gigante. Lo que pasa es que no se nota porque ellos consumen muchísimo también. Entonces hay una producción interna que está creciendo y que puede crecer muchísimo, pero hay también un consumo interno que es muy grande. ¿Cómo afecta esto? Bueno, eso de alguna manera directa
transforma las relaciones de los países, porque entonces toda la política del Medio Oriente cambia, toda la política hemisférica cambia. Países como Venezuela, que en algún momento, cuando tuvieron una política petrolera definida, tenían relaciones muy cercanas, llegando a producir casi 3 millones de barriles al día, pues eso cambia completamente y pasan a ser actores de una manera menos relevante dentro de la política norteamericana. Insisto, no es que Estados Unidos no compra petróleo, sigue comprando, pero ya con mucha menos premura y además de ello, con mucha menos necesidad. Antes era una política vital, ahora es una política opcional y así pasan a ser tratados una cantidad de países. Sin embargo, pie de página esto, hay que aclarar, la situación del Medio Oriente, Arabia Saudita va a seguir siendo un socio privilegiado por muchas cosas, y esto por el enfrentamiento con China y todo ello, tiene que ver también todavía que asegurarse las relaciones con esa zona. Pero para cerrar la pregunta, es muy importante tener eso en mente, esa política del drill baby drill, es decir, vamos a taladrar, vamos a sacar gas de esquisto y petróleo de esquisto, sobre todo en lo que llaman la base permeada que está en el sureste de los Estados Unidos y que es gigantesca. La producción ahí puede llegar a límites enormes, insisto, en un país que se come casi todo lo que produce. Muchas gracias, profesor. Bueno, ahora continuando vamos a pasar a la pregunta del doctor Francisco Malega. Doctor, el tema es un poco saliendo del tema del petróleo. Quería comentarle el tema de la inmigración y justamente cómo Trump y las gestiones anteriores americanas están tratando la materia. Por ejemplo, una creencia popular, al menos en América Latina, es que Trump está sacando del país, digamos, por el ICE y demás, una cantidad muy superior a la anterior de migrantes. Sin embargo, cuando vemos las estadísticas, vemos que en realidad como gestión, en los 4 años de Biden, se deportó 4.6 millones de migrantes. El primer gobierno de Obama, 3 millones, el segundo gobierno de Obama, 2 millones. Y recién, de las últimas administraciones, Donald Trump en su anterior deportó 2 millones. La pregunta es, ¿qué tanto es cierto en resultados objetivos que Trump esté siendo especialmente, digamos, agresivo y cuantioso en número de deportados? ¿Cuánto eso es cierto? ¿Cuánto es psicológico si lo comparamos con las anteriores administraciones que numéricamente le llevan más de 2 millones de deportados de ventaja? Bueno, le felicito mucho por la investigación de esa pregunta, que es muy importante también. ¿Por qué? Porque eso revela varias cosas. En este momento, mientras yo les hablo, me encuentro en la ciudad de Filadelfia, en los Estados Unidos, donde estoy haciendo algunas investigaciones. Y lo importante es eso, justamente, que la administración Trump, tanto la pasada como lo que lleva de este comienzo, ha sido mucho más sonora que en realidad. Es decir, hay mucho ruido, muchos fuegos artificiales, pero poca pólvora. Es decir, otras administraciones han sido mucho más violentas en cuanto al trato de los migrantes, han sacado más gente sin armar escándalos. Se ha armado mucho escándalo con la situación en particular de los migrantes venezolanos que se acusan de ser del Tren de Aragua y todo esto, pero en números reales, realmente todavía no se ha visto esas promesas de deportaciones masivas que supuestamente se iban a hacer. Por supuesto, estamos hablando de una gestión que tiene escasamente 100 días, es decir, poco más de 3 meses. Quedan todavía 3 años prácticamente y 10 meses, por decirlo de una manera gruesa. Sin embargo, es cierto, la mirada del cientista político es esa. Cuando vamos a los números, dice, bueno, acá se han dicho muchas cosas, pero también la prensa se toma los escándalos de Trump y entonces lo pone como unos grandes titulares que no se corresponden exactamente con lo que está pasando, porque el tema, lo que sí hay que recalcar es que el tema migratorio se volvió un tema de campaña en los Estados Unidos y no ha bajado en su importancia. La gente sigue viendo aquí el problema migratorio de diversas maneras, sobre todo una migración ilegal que fue en cierta manera condonada o permitida por la administración Biden, que dejó pasar con una idea de puertas de fronteras abiertas, dejó pasar a mucha gente. Y eso molestó sobre todo en términos económicos, porque el norteamericano promedio es un sujeto que trabaja mucho, es un país donde se trabaja mucho, con pocos días feriados y todo ello, y entonces la gente empezó a resentir que se estaba dando un trato a inmigrantes ilegales, subrayemos esa palabra porque no es la migración
normal, no es usted o yo o cualquiera que pide una visa y se viene. No, es las personas que entraban sin ningún tipo de permisología, sin ningún tipo de gestión. Entonces la gente empezó a sentir que había estos sujetos, se les estaba tratando de una forma preferencial. Se volvió tema de campaña y ya sabemos lo que sucedió. Ahora, lo que está pasando todavía es algunas personas que han sido deportadas, pero no en forma masiva como se esperaba. Lo que sí llama la atención, y aquí volvemos, aquí un tema ya ciencia política y un poco también jurídico, es la situación de deportados a estas colonias en El Salvador, a estos presos de altísima inseguridad y todo ello, aduciendo que serían sujetos que estarían vinculados al crimen organizado. Eso es interesante porque Estados Unidos no los mandó a Guantánamo, donde tiene unas bases y donde tenían unas personas. Prefirieron mandarlos a El Salvador. Mucha gente dice que esto tiene que ver incluso con costos y una cantidad de factores. Pero el tema sí es que eso es lo que está pasando y es la gran amenaza que se le hace a los miembros del crimen organizado. Si siguen así y mantienen sus conductas, podrían ser deportados a estas cárceles de máxima seguridad en El Salvador. Doctor, justo complemento, porque usted nos ha explicado un poco el efecto real. Claro, los números no sostienen la campaña que Trump está haciendo, una deportación que nunca se ha visto. Sin embargo, lo segundo que usted menciona es muy importante, es el efecto psicológico. Parece que Trump maneja más la psicología que la fuerza bruta, lo que no pareciera, porque a primera vista todo el mundo piensa que Trump es más fuerza bruta que otra cosa. Pero claro, usted menciona, el deportar, aunque sea solo a 20 o 30, pero no a una cárcel americana, sino a las cárceles de El Salvador, que, digamos, los delincuentes de Latinoamérica les tienen temor por toda la prensa que se ha dado. Sí. Y a la vez, junto al efecto psicológico en que, ahora no recuerdo bien el nombre, pero me parece que un gobernador del sur de Estados Unidos, que es por donde entra la mayoría de los migrantes, obviamente, le mencionaban, gracias, señor presidente, porque a raíz de toda la parafernalia que usted ha armado, que es más ruido que realidad, y con estas deportaciones al SECOP de El Salvador, lo que ha hecho es que ya no están llegando tantos migrantes. Entonces, lo que ha hecho Trump al hacer tanta bulla y mandar a personas al SECOP de El Salvador es que los migrantes que estaban pensando entrar han disminuido en un grandísimo número. Y al final, ¿qué es más efectivo? ¿Deportar 5 millones que has dejado entrar o impedir que entren 2 o 3 millones, ¿no? Entonces, correcto. Tal vez por este lado Trump parece menos tonto de lo que la gente, al menos en el tema migratorio, quiere aceptar. Bueno, y para apoyar esa tesis que estamos enunciando, fíjense que el sujeto escribió un libro hace tiempo, Trump escribió un libro sobre, porque él viene del mundo de los bienes raíces, de las inmobiliarias, él ha construido edificios y cosas de esas. Entonces, en su libro, parte de las tesis que él aduce es justamente eso, avanzar con mucho ruido para negociar a partir de allí. Entonces, él crea condiciones favorables más allá de que la situación esté realmente así, pero entonces se crea esta especie de nube de humo y la gente, sobre todo la prensa, sobre reacciona y se produce una situación ahí. Y es verdad, esos números también son ciertos. La migración ilegal se ha reducido y sobre todo se ha notado también en el tráfico de estupefacientes, en particular del fentanilo. Todas esas cantidades de cosas que son efectos colaterales a la migración se han venido reduciendo sin que haya, y eso creo que lo estamos compartiendo como idea, una traducción en números de deportaciones masivas. Entonces se está logrando un efecto allí. Sin embargo, mucha gente está preocupada por el aspecto jurídico. ¿Tiene Estados Unidos la capacidad de mandar un sujeto, deportarlo a estas colonias en El Salvador o a estas prisiones de máxima seguridad, que se han vuelto ahora la nueva espada de Damocles? Porque antiguamente los narcotraficantes latinoamericanos le tenían terror a que les pusieran un mono naranja y los pusieran en una prisión en Estados Unidos. Pues ahora no. Ahora lo que más terror le tienen son estas cárceles de El Salvador, en donde aparentemente la gente entra, pero no se ha sabido de mucha gente que salga de allí. Correcto. Perfecto, profesor. La siguiente pregunta es, regresando al tema de alguna forma macro de la política exterior de Trump, en el caso de América Latina, China se ha constituido como en algunos casos como el principal socio comercial, si bien es cierto a nivel diplomático o a nivel político incluso, nos encontramos más cerca de Occidente, pero en el caso de China, que se ha acuñado comprando grandes recursos, incluso en el caso nuestro, en el caso de nuestro país, empresas energéticas, China
lo que necesita, o bueno, lo que ha demostrado en su necesidad de materias primas es una forma de abastecer la nueva ruta de la seda. Pero con la estrategia de contención que ya se está practicando desde antes del gobierno de Trump, y en el caso de los conflictos en Medio Oriente, en el caso de Israel y también Irán, la ruta de la seda se va poniendo cada vez más en segundo plano en comparación con otra ruta, que es la ruta del Ártico. Mi pregunta viene por el siguiente lado. En el momento en el que Trump pide y hace todas las observaciones sobre Groenlandia y también sobre el Canal de Panamá, ¿busca una exclusividad para el hemisferio? ¿Lo hace con la intención de una nueva ruta comercial? ¿O lo hace simplemente para, como se decía en un momento, para establecer ahí los centros de inteligencia artificial que necesitan de alguna manera reducir la temperatura, etcétera, y que también tendría un impacto a nivel ambiental? Bueno, hay varios puntos allí que creo que son bastante importantes. Voy a tratar de englobar parte de la pregunta, sobre todo que lo están haciendo ustedes que se encuentran en el Perú y que es uno de los países que tiene una vinculación directa con las inversiones chinas grandes. Es decir, es en el Perú en donde China, fiel a su política expansiva, ha hecho un puerto importante, creo que es en Chancay, corríjanme ustedes si es así, ¿no? Y estamos atestiguando, eso no es un caso único, eso es una cosa que obedece a una política expansiva china, lo han hecho, ellos compran o hacen puertos en Alemania, compraron parte del puerto de Hamburgo, ellos han hecho una cantidad de inversiones en ese sentido. Cuando una persona abre un buscador en internet y pone China, puertos en el mundo, se van a dar cuenta que hay un dibujo de puntos por todo el globo, porque es una cosa que ellos han venido haciendo como parte de esa nueva ruta de la seda, que ellos no la llaman ruta de la seda, en inglés la llaman Belt and Road Initiative, algo así como, sería así como cinturón y camino, la iniciativa, algo así, la traducción mía es un poquito pobre, pero esa es justamente una nueva idea de ruta de la seda que ya no se circunscribe al continente asiático, que antes era simplemente un cinturón de Asia que iba desde Xi'an o desde Shanghái y llegaba más o menos a Estambul, poco más, poco menos. No, en este caso estamos hablando de una cosa que engloba una serie de continentes. Entonces, muy importante porque el caso del Perú es uno de los países que tiene vinculaciones importantísimas con China, de inversiones y todo ello. Y eso es algo que va a ver seguramente digamos, parte del planteamiento de lo que yo creo que es esta nueva política Monroe de los Estados Unidos, que es un afianzamiento de las democracias en el continente y de la claridad de las inversiones chinas. Esto es particular en el caso de Perú, el caso de Panamá, que lo vimos con los dos puertos, que ahora los chinos aparentemente lo van a vender. Entonces, es un tema importantísimo. El caso de Groenlandia es un caso un poco diferente, y ahí me permito hacer un excurso breve, fíjense. Lo que se llama ese grupo ártico, ese grupo de países que tienen que ver con el Ártico, China logró una silla allí por vía de Islandia. Eso es una cosa un poquito más larga y compleja de deducir, pero lo cierto es que los chinos tienen presencia más no voto. El caso de Groenlandia para los Estados Unidos implica muchas cosas. ¿Por qué? Esa es una isla gigantesca que casi no tiene población. La población, son todavía colonia de Dinamarca, eso es una cosa antiquísima. Y Dinamarca, los daneses se han hecho un poco los locos y nunca liberaron a esa colonia. Entonces, ahí el país es mantenido por Dinamarca y Dinamarca le toma todos los recursos o casi todos los recursos. La gente tiene muy poca esperanza de progresar, mucha población alcoholizada porque no hay mucho que hacer, no hay proyectos económicos, no hay nada de eso, a pesar de que esa isla tiene de todo. Ahí lo que se explota mayormente son la pesquería, pero realmente tienen tierras raras, tienen minerales de todo tipo y todo ello. Estados Unidos les está ofreciendo algo porque cuando ustedes ven el mapa, es una ficha importantísima dentro de la geopolítica internacional. ¿Por qué lo digo? Porque en el Ártico la gran presencia es sobre todo rusa. Si ustedes ven, es quien tiene más superficie de contacto. Pero los Estados Unidos están pensando en el futuro, creo yo, y que lo que estamos viendo es una unión de países asiáticos vía China, Rusia y posiblemente Irán, lo cual hace pensar que el futuro puede haber nuevos conflictos, quizás una nueva guerra fría. Entonces es importante que Occidente tenga un posicionamiento allí. Esas son las razones que aducen los norteamericanos. Y dicen a la gente de Groenlandia que se pueden unir, bastaría ver en qué fórmula, puede ser Estado libre asociado, puede ser, hay muchos
muchas fórmulas jurídicas aquí. Pues se pueden unir a los Estados Unidos y entonces Estados Unidos podría ampliar allí las posibilidades comerciales y de intercambio, de explotación de recursos y todo ello. No se sabe si eso va a ser así. Y volvemos a lo que el profesor nos señalaba, que es la fórmula como negocia Trump. Él llega, arma un escándalo, entonces hay una especie de dime, yo te digo, nadie entiende, hay mucho, la prensa se vuelve muy nerviosa. Realmente sí sabemos, quienes trabajamos el tema de la geopolítica internacional, que el tema de Groenlandia tiene que tomar un camino, porque eso de ser colonia danesa, en este mundo ya no hay colonias, eso no existe. Entonces ese país tiene que buscar o la vía de la autodeterminación, o la vía de la asociación, o alguna cosa. Ahí hay nada más que 55,000 personas. Y los jóvenes allí no tienen futuro, tienen una tasa de suicidio altísima, porque precisamente hay muy poca esperanza de qué hacer con la vida. Es un país que tiene un clima muy agreste, muy fuerte, y realmente la gente nace y vive allí en una especie de penumbra, donde no hay posibilidades, porque los daneses ni siquiera le han dado la nacionalidad. Entonces es una cosa complicada. Alguna solución vendrá. No sé si es la solución que propone Donald Trump y los norteamericanos. Habría que ver, repito, la letra pequeña, porque aquí hay que ver, bueno, si nos vamos a asociar, ¿cómo nos vamos a asociar? Lo cierto es que es un territorio gigantesco, tiene todos los recursos del mundo que ustedes se puedan imaginar, no tiene casi población y hay muchísimas capacidades allí. Y además es un pivote dentro de lo que es el círculo polar ártico para tener mayor influencia y mayor juego de parte de Occidente. Muchas gracias. Quiero enganchar esta pregunta que hizo el compañero Fabricio y sobre este tema de inversiones y no inversiones, retornar a Latinoamérica y especialmente a Sudamérica y, ¿por qué no, al tema de Perú? ¿Deberíamos nosotros estar esperando o podríamos buscar en Estados Unidos fuertes inversiones en esta administración americana para, como usted mencionó, aprovechar el momento en que a lo mejor la geopolítica americana quiere poner de costado, echar o poner en menor porcentaje de activos a la inversión china hecha en Sudamérica, por ejemplo? Me refiero a lo siguiente. Si la doctrina geopolítica americana ha sido siempre que este hemisferio, entendiéndolo como toda Latinoamérica, es espacio natural suyo, no podríamos aprovechar que Estados Unidos vaya a venir a invertir fuertemente en infraestructura para contraponer a la gran inversión que ha hecho China, bueno, no solo en infraestructura, también en recursos naturales, y como usted comenta, y complemento, no solamente el puerto de Chancay, que dijo bien, sino las grandes mineras que el gobierno chino, que en verdad es el gobierno chino y no empresas privadas, sí, se ha hecho en el Perú. Podríamos tener, por ejemplo, puertos como el de Chancay, pero americanos, si es que tenemos la voluntad también en Sudamérica. ¿Podemos esperar grandes inversiones en recursos naturales de Estados Unidos, o usted cree que no, que Estados Unidos se va a quedar con una presencia en Panamá y ciertamente impedir un poco un avance militar de China? Yo creo que esa pregunta es muy importante por diversas razones. Lo primero que está hecha allí es la separación. Cuando China se mueve es el gobierno de China. Ahí las empresas privadas existen, pero realmente el gobierno las tutela, las maneja y las controla. Y es a partir de lo que diga el Partido Comunista Chino que se va a hacer o no se va a hacer algo. En cambio que los Estados Unidos es una democracia. Nuestras izquierdas latinoamericanas han desdibujado mucho el discurso y ponen que el imperialismo yanqui. Señores, Estados Unidos, por una sencilla razón, no puede ser un imperio, y es que simplemente fue una colonia, igual que nosotros. Entonces, las colonias no tienen colonias. Lo que ha tenido es una política expansiva en términos comerciales. Eso es todo. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Podemos nosotros esperar que Estados Unidos se meta más de sus compañías? Porque no, el gobierno no hace nada. Serían las grandes compañías norteamericanas. Eso es relativo, porque el problema que tenemos en Latinoamérica, sobre todo ahora, es que tenemos gobiernos muy inestables. El caso de Perú no puede escapar a ello. Estamos en un país que en los últimos 10 años ha tenido no sé cuántos presidentes, pero ha tenido una rotación de presidentes importante. Entonces, ¿qué genera eso? Eso genera inestabilidad. Y cualquier persona que va a invertir, sobre todo si son compañías privadas que van con contratos privados y no tienen detrás un gobierno como el gobierno chino que asume cualquier tipo de amenazas, pérdidas o problemas, pues entonces tiene que pensarlo delicadamente. Y además en ese caso, el Perú le pasaría que entraría a competir con todos los demás países que también quieren promover eso. Sin embargo, creo que sí hay muchas posibilidades y es muy posible que el hemisferio va a tener que entender, visto lo visto y lo que puede suceder en los próximos años, es decir, una nueva guerra fría,
una alianza, lo que se conoce como oso dragón, es decir, Rusia con China y todo ello para Occidente, muy probablemente los países latinoamericanos lentamente tengan que comprender que sí es conveniente aliar democracias con democracias, porque aliarse con países autoritarios a la larga nunca es buen negocio. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos hablando de países como los norteamericanos, en donde hay una movida comercial, pero de parte de China es una movida mucho más compleja. Y los chinos no son un país que promueve democracia, son un país que promueve dominio vía apropiación comercial. Ese es un país que no mira a los demás países como iguales. Ese es un país que ha sido toda su vida encerrado en sí mismo y que ve a los demás países como factores de uso. Entonces hay que entender esto claramente. Además de ellos son comunistas. Y el comunismo ya se sabe cómo termina. Siempre termina expoliando a todas las personas y a todos los países que tiene cerca. Eso no es ningún misterio. Entonces, ellos son comunistas políticamente, económicamente son supuestamente de mercado. Eso es medianamente limitado, pero sí siguen explotando el mundo. Vean ustedes, no hemos hablado, por ejemplo, de las pescas de arrastre, que es una de las cosas que aterrorizan el mundo. La flota china que andan por el mundo pescando de una manera terrible y vaciando los océanos. Eso es importante. Entonces, Latinoamérica lentamente va a tener que cohabitar con esos fenómenos. Es cierto que Estados Unidos se olvidó mucho tiempo de Latinoamérica y la presencia china creció por eso, porque no había nadie. Entonces, bueno, ellos vienen con dinero y sobre todo muchos políticos le ponían dinero en efectivo, en esos préstamos rarísimos que se hacían, en donde se prestaban con yuanes, de tal manera que usted solo puede terminar comprando mercancía china. Entonces, ese tipo de cosas, todos los países, ahí no hay ningún solo país que lo haya hecho, lo ha hecho todo el mundo, lo ha tenido que vivir. Ahora, vienen planteamientos complejos. El problema está, tiene el Perú, tiene Colombia, tiene, bueno, Venezuela está prácticamente en coma en estos momentos, pero estos tienen una visión de juego comercial para adaptarse al mundo que viene. Esa es nuestra gran pregunta. Tenemos políticos en general bastante mal formados y muchos de los cuales están pensando en la próxima elección y no tienen ni idea de lo que va a ser los retos de la próxima generación. Entonces ahí tienen un desdibujo. Y fíjense que yo aquí acuso prácticamente de México hasta la Patagonia, porque ese es uno de los grandes problemas que tenemos, una clase política oportunista que está simplemente pensando en la próxima elección y las medidas que los van a hacer quedar bien en la foto. No hay planteamientos de fondo. Y lo que estamos viendo en los Estados Unidos es una completa reprogramación del área comercial. Eso que están viendo ustedes con los aranceles, no es solamente poner aranceles, es nivelar un terreno de juego que se había venido inclinando desde 1947, cuando se hizo el GATT, el General Agreement on Tariff and Trade. Es decir, Estados Unidos está tratando de modificar toda la arena comercial para decirle a China, mira, si ustedes quieren jugar, tienen que jugar abierto, porque no puede ser que ustedes metan todos sus productos en este mercado y en China no llega nada, porque los chinos venden en Perú, en Venezuela, en todas partes sus productos, pero nadie les puede meter una cosa allá. En China no hay Facebook, en China no hay Instagram, no hay nada de esas cosas, eso no llega allá. Ellos no permiten que se les entre en nada. Ellos sí meten TikTok, ellos sí meten otras cosas, pero no les permite. Entonces, lo que se está tratando es nivelar el juego. Nuestros países, en medio de esa lucha de titanes, ¿pueden meterse allí? Claro que sí, claro que tenemos mucha oportunidad. Lo que pasa es que necesitamos la gente con la mirada, con la estrategia y toda la astucia necesaria para poder jugar en esa parte. Justo lo que usted mencionaba, los países latinoamericanos por historia son países que son muy veletas, es decir, se van a la izquierda, a la derecha, al centro, sustitución de importaciones, el liberalismo irrestricto, tiene toda la razón. Pero hay una excepción en la región, y esa excepción se llama Javier Milei. Puede gustar o no, pero el hombre justo ha dicho lo que usted ha mencionado, es que él va a ir con Estados Unidos y el mundo libre a muerte. Yo no sé cuánto sea discurso, cuánto sea falso, ¿verdad? No lo conozco, pero si esa manifestación la hace Javier Milei con la idea que Estados Unidos vea en Argentina el único país que no tiene, por lo menos en 4 u 8 años, posiblemente se relija, posibilidad de perder sus inversiones, entonces en esa línea Milei, al ser tan, digamos, tan directo y a veces un poco tosco, pero poner una alineación política y mundial tan clara, ese es, digamos, el único gobierno que está posiblemente asegurando la inversión de empresas americanas, o no le va a servir de nada ser tan vehemente en cuanto a su afirmación de jugársela por Estados Unidos y Occidente.
Volvemos a esa duplicidad entre discurso y realidad. No importa tanto las palabras, sino los hechos. ¿Qué estamos viendo en Argentina? Bueno, estamos viendo una clarificación macroeconómica importantísima. Lo que ha hecho Argentina es una cosa prácticamente de antología. No tenemos muchos precedentes en Latinoamérica de un país que ha logrado revertir una destrucción económica como la que sometió el peronismo a ese país, hecha en tan poco tiempo por esta administración de Milei. Yo creo que aquí los hechos son los que están hablando y eso lo entienden bien tanto los norteamericanos como los europeos, porque estas empresas mundiales lo que necesitan es justamente eso. Yo tengo en este momento, piensen ustedes, si yo tengo en este momento $1 millón para abrir una fábrica de, pongámoslo, no sé, tornillos, por decir una cosa sencilla, ¿dónde la voy a poner? Allí donde el país me garantice seguridad jurídica, es decir, no que va a venir cualquier politiquero y me va a expropiar la fábrica o me va a cambiar las condiciones de la noche a la mañana. Eso es lo primero. Lo segundo, condiciones macroeconómicas estables. No quiero una inflación de 3 dígitos porque no voy a poderme sostener. Quiero leyes laborales claras donde la gente yo sepa qué esperar, no que me estén cambiando las leyes así populísticamente de una manera u otra. Entonces, todas esas cosas. Entonces, eso es muy lógico. Entonces, la gente va a venir. En la medida, Argentina es un país muy interesante porque es un país que tiene gente muy formada, al igual que el Perú. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Condiciones de juego estables. Es decir, miren, nuestros países, son el caso del Perú, los países andinos, son grandes países futbolistas. ¿Qué se necesita para jugar fútbol? Señores, las reglas claras. Si usted tiene una persona que le está cambiando las reglas, acá hay un juego posible. Entonces, fíjense que todo el mundo juega fútbol en Latinoamérica porque entienden las reglas. Usted sabe muy bien cuándo es offside. Y usted no se va a poner a gritar, eso es mentira. No, todo el mundo sabe, estaba fuera de juego, listo, no hay que discutir. Entonces, si tenemos esas reglas claras y las trasladamos al mundo de la economía y de la política, igualmente se podrán dar grandes juegos y grandes partidos porque la gente entiende lo que está pasando. El problema está que tenemos mucha clase política que ni está formada y que viene además sabiendo que tiene una vida profesional muy corta y quiere rellenarse las bolsas rápidamente para salir corriendo. Eso es lo que estamos viendo. Y además, y esto no es propio de ningún país, es propio de casi todos, hay sujetos cuyo estatus no se corresponde con la función que ejercen. Entonces uno dice, bueno, este sujeto lo conozco yo, ¿cómo es que de la noche a la mañana se volvió multimillonario? ¿No? ¿Qué es lo que ha hecho? Y tenemos, infortunadamente, detrás de nosotros terribles antecedentes, como ustedes lo conocen, el famoso Odebrecht o Lavallato o esas cosas, donde se corrompían políticos. Y eso lo propio también lo ha hecho China, lo han hecho otros países. Pagan periodistas, pagan personas. Entonces, es importante tener reglas claras de juego. Milei es una buena, creo yo, una buena salida en el sentido en que está proponiendo un cambio a la gente. Es duro, sí, sí, porque hay que cambiar un poco lo que hemos venido entendiendo, pero también está claro y la gente sabe que el trabajo es la medida de las cosas, no que ser el amigo de este o el amigo de aquel y esas cosas que tristemente en nuestros países han existido. Bueno, perfecto. Ahora sí vamos a continuar con la siguiente pregunta, pero sin antes aclaramos, acabamos de cerrar nuestro primer bloque. Arrancamos con las preguntas del segundo bloque. ¿Ok? Vamos. Profesor, en la medida de que se va configurando ya un panorama ligeramente más claro respecto a la segunda administración de Trump, Europa de alguna manera se va viendo descapitalizada respecto a que Trump les exige comprar a su complejo militar industrial mediante la OTAN, con el 5%, respecto también a la reconstrucción de Ucrania, sobre todo en materia de alimentos. Y también como principal socio energético parece para Europa. En ese contexto en el cual Europa como tal se reconfigura, África hace lo mismo con las inversiones chinas y también con la participación incluso rusa que cada vez va aumentando más. Y el Asia, en este contexto de contención sobre China y la emergencia que representa para ellos, y que por lo cual hace ya unas semanas el propio premier chino ha dado ya un discurso bastante claro sobre los grandes problemas que enfrenta el
el Partido Comunista y por ende China como tal. ¿Cuáles cree usted que son y se configuran en este caso como las potencias medianas, emergentes, y que pueden tener una participación no gravitante, pero sí significativa en las relaciones comerciales como intermediarios? Es decir, ¿cuál cree usted que puede ser la orientación que debemos tener en América Latina para tener socios comerciales eventuales? ¿Cuáles son los que en el futuro serán los que tendrán una posta de intermediario entre los países, entre las grandes potencias y los países que aún somos considerados tercer mundo? Bueno, fíjense ustedes, hay varios temas importantes. Vamos a empezar con Europa. Europa es un país, digamos una región, perdonen ustedes, es una serie de países, 27 países agrupados, perdón, que está en este momento puesto en jaque en relación a lo que ha sido una política errática en materia de defensa. ¿Qué pasó? Cuando se produce la invasión rusa a Ucrania en el año 2022, en ese momento saltaron todas las alarmas. ¿Por qué? Porque los europeos se dieron cuenta que tenían 15 años ahorrando presupuesto en materia de defensa y tenían unos ejércitos no preparados para la situación. De manera tal que si Vladimir Putin hubiese querido continuar con los tanques, no había cómo pararlo. Entonces la situación se perfiló como de grave emergencia. ¿Por qué sucedió esto? Porque había países, recuérdense que la Unión Europea, así como les digo, una región, muchos países, pero en realidad la función ductora la tienen dos, Francia y Alemania, que son las dos grandes economías gigantescas. Ya Inglaterra se salió. Entonces, esas dos economías, que son las más grandes, son como especie de los guías de la cosa, ¿no? Se decía que puertas adentro, Francia manejaba el hecho político, Alemania el hecho económico. Bueno, más allá de eso, el problema que se presentó es que estos países venían con ahorros, no pagaban la cuota OTAN. La cuota OTAN original, que se hizo después de la Guerra Fría, es decir, después de los 90, no era 5%, era 2%. Pero estos países lo incumplían. Alemania se salió con la suya durante mucho tiempo, llegaban escasamente al 1.1%. Y ustedes dirán, bueno, pero entre 1.1 y 2%, bueno, pues estamos hablando del Producto Interno Bruto. Y en el caso del Producto Interno Bruto de Alemania, que es la cuarta economía del mundo, ¿no? O la tercera a veces. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Muchísimo, muchísimo dinero. Entonces, Alemania se ahorraba esto, le compraba gas barato a Rusia y le vendía los autos a China. Eso era una especie, ese era el mundo de Angela Merkel, un mundo perfecto, pero es un mundo que se vino a pedazos. ¿Por qué se vino a pedazos? Porque los países se olvidaron que los conflictos existen y van a existir por mucho tiempo y que nuestros países tienen que entender eso y tienen que entender su posición alineada dentro del concierto de naciones. Esto usted no está solo. Ningún país puede vivir solo, tiene que estar aliado y tener alianzas y tener adversarios y todo un juego geopolítico importante. Eso los europeos lo olvidaron. Entonces ahora se despertaron pues después de la borrachera de buen tiempo económico, bueno, ahora viene el problema de qué hacemos. Y están tratando de encontrarse. No se llevan bien con la administración Trump, que les ha movido mucho la mesa fuertemente diciendo, ustedes tienen que pagar, tienen que poder ustedes cubrir sus propios gastos de defensa, yo no puedo seguir pagando por ustedes. Y en el fondo eso era lo que sucedía, porque Estados Unidos no solamente que cubría sus gastos de la OTAN, sino que además cuando pasaba algo, ¿quién movilizaba las tropas? Las movilizaban los norteamericanos. Usted no veía, salvo el caso de Afganistán, por ahí tropas alemanas y tal para formar la policía, pero en realidad siempre la gente contaba inconscientemente, no, si hay un problema Estados Unidos sale y defiende, pero eso no puede seguir siendo y eso se lo digo Donald Trump. Eso es uno de los grandes problemas. El otro gran problema que tiene Europa es el de los armamentos atómicos. Salvo Francia e Inglaterra, ninguno de los demás países tiene bombas atómicas. Las bombas atómicas que tienen son bombas norteamericanas que están puestas allí, pero no son de ellos. Entonces, incluso, fíjense, cuando les digo esto, Inglaterra y Francia juntos no tienen ni siquiera el 10% de las armas atómicas que tiene Rusia. Entonces, estamos hablando de una disparidad bárbara, ¿no? Entonces, aquí Europa tiene que enfrentarse también a un diálogo probablemente de rearmamento atómico. Eso es posible que sea uno de los discursos a venir, no sabemos todavía. Pero eso es un tema complicado. ¿Por qué? Porque detrás del discurso de Vladimir Putin está el hecho de que es una potencia atómica. No lo es económica. La economía de Rusia no es muy grande, es como el tamaño de la de Italia, pero tiene un armamento atómico considerable. Entonces, eso le sitúa el nivel de diálogo a otra parte. Muy importante.
Pasando al segundo tema, que era de las potencias intermedias, lo que se conoce en relaciones internacionales como los hegemones territoriales o regionales. Bueno, hay una cantidad de países que se están perfilando y que están tratando de jugar eso, más allá de que puedan lograrlo o no. Un caso muy interesante es Turquía, que luego de la desaparición de Siria, que es un país que cometió diversos errores terribles y procedió casi un suicidio enorme de la población y todo lo que pasó allí, lo del desastre, Turquía ha tenido ahora en el Medio Oriente una voz un poco más importante. Eso hay que prestarle atención, porque puede ser un actor, todavía no lo comprendemos muy bien, pero aparte de Israel en esa zona está Turquía, y no sabemos tampoco el caso de los ayatolas en Irán, cómo va a terminar luego de las confrontaciones que han tenido con la administración de Israel y todo eso. Ha sido interesante ver cómo los ayatolas han tenido que retroceder y no eran ni la sombra de lo poderoso que decían que eran, de manera que eso está por allí. En nuestro continente pasamos entonces a los grandes hegemones territoriales que han sido económicamente hablando Brasil, México, probablemente Argentina vuelva a tomar ese lugar. No sabemos qué otros países, porque repetimos, como decíamos anteriormente, aquí se trata de qué hace usted para que las cosas salgan bien. Esto no es obra y gracia divina, esto es trabajo. El hombre propone, el hombre se dice normalmente, el hombre propone y Dios dispone, pero usted tiene que proponer. Si usted no propone, no pasa nada. Entonces, ¿qué sucede? Nuestros países tienen que empezar a proponer algo. Viendo el caso del Perú, que es uno de los países que en la región a todos nos preocupa, sobre todo por la deriva de la inseguridad, que ha sido muy grande en ese país, ha aumentado mucho la inseguridad. Eso preocupa porque ya conocemos el caso de Ecuador. Entonces uno dice, bueno, pero este es un país que lo tiene todo. Es decir, el Perú realmente, cuando usted pone en una balanza todo lo que se puede tener en un país, yo creo que lo tiene todo. Primero, tiene todos los biotopos posibles, tiene todos los climas, todas las regiones, todo. Entonces, ya lo que hace falta es de la parte humana, es el capital humano el que tiene. Entonces, la naturaleza ya está ahí. Entonces, vamos a hacer las cosas humanamente y vamos a progresar. El progreso solo es uno y es hacia adelante. No existe progreso para los lados. Hay que empezar a enfocarse en eso. Entonces, allí veremos que todo el mundo va a comprender ese idioma y nos va a apoyar. Eso es sencillo. Cuando usted ve que una persona está moviéndose hacia adelante, usted eso lo nota, eso no se puede esconder. Entonces, allí podrían darse alianzas importantes. De otra manera, fíjense el caso venezolano. Cuando un país decide suicidarse, al principio la gente lo lamenta, después se olvidan y ya ni siquiera existe. Venezuela está languideciendo allí con una tiranía, una narcotiranía, que ya no pueden ni siquiera vender petróleo, sino que vive del narcotráfico, de la represión terrible a la cual somete a la población y está olvidada del mundo. Un país que fue muy importante en procesos de paz internacional, en una cantidad de cosas, en la política petrolera del mundo, hoy en día, fíjense, desaparece prácticamente, así como una estrella que se va apagando. Pues cada país tiene esa opción. Usted progresa o no progresa. Eso lo decide uno. Eso no es una maldición ni nada, sino se hace pues con trabajo, con planificación, con la gente que sabe. Y yo insisto en el caso del Perú porque yo creo que lo tiene todo, es decir, no le falta nada de afuera. Quiero enganchar con un tema que no lo iba a preguntar, pero qué bueno que lo ha mencionado. Aprovechando su conocimiento de la realidad venezolana, de tantos años, obviamente, por una cuestión etaria y su experiencia, el tema de delincuencia en Perú, en Ecuador y también incrementándose en Chile, que era el país con Uruguay, los pacíficos del barrio, siempre, desde muchos años atrás en temas de delincuencia, hay algo que llama mucho la atención y es que en Ecuador, en Perú y en Chile se está diciendo que gran parte de los actos delincuenciales, pero graves, no hurtos, sino hablamos de sicariato, asesinato, viene por organizaciones delincuenciales de Venezuela de muchos años atrás. La primera pregunta sería, ¿es cierto esto o no es tan cierto? Y más allá de la respuesta de la primera pregunta, la segunda sería, ¿y cómo debería combatirse este tipo de organizaciones que, bueno, es obvio que existen? Porque en Perú, más allá de algún grupo puntual delincuencial que fue capturado en los años 90, nunca hemos vivido una condición como esta. Y tampoco en Chile, por ejemplo. Y Ecuador, como bien menciona, ha pasado impresionantemente de tener una tasa de homicidios que no llegaba a 7 por 100.000 habitantes, ya está por 30, casi 40. Y creo que Perú y Chile no quieren cometer ese error. ¿Qué podría recomendarnos? Bueno, lo primero cuando hay un problema social, lo primero,
estamos aquí entre cientistas sociales, lo primero es estudiarlo para comprender, más allá del sonido, la magnitud real del fenómeno. Como decíamos al comienzo con lo de Trump, lo primero es medir el hecho. Les hablo como venezolano, mi país, y tengo alguna edad para recordar, mi país sufrió diversas migraciones importantes. Puedo decir 4 de las más grandes. Nosotros, cuando el golpe de Pinochet, sufrimos una ola enorme de chilenos que llegaron a Venezuela. Muchísimos estuvieron en Venezuela, incluso chilenos de alta valía, de todo tipo, pues de gente muy culta que llegó allá. La escritora Isabel Allende hizo vida en Venezuela durante muchos años. Eso después, un año después, en el 74, cuando la Junta la Junta Argentina tumba a Isabelita Perón, vino la migración argentina, también fue masiva, enorme, exacto. En el caso del Perú, cuando el primer gobierno de Alan García, sufrimos una enorme migración peruana que se fue porque la situación económica era prácticamente insostenible, puertas adentro, muy dura, ustedes la recordarán. Y después también el caso colombiano. Entonces, ¿qué es lo primero? Venezuela también tenía en esos momentos, y se aducían algunos casos de xenofobia, entonces empezaban a decir, no, es que eso lo hizo fulano, lo hizo mengano, etc. Hay una cosa que es cierta, y es que este régimen que asola y que tiraniza a Venezuela ha utilizado sujetos infiltrados dentro de una diáspora que es enorme, pues la diáspora venezolana ya va para los 8 millones de personas, imagínense ustedes. Entonces, ¿qué hace ello? Bueno, introducen sujetos que dañan a esa diáspora, que usualmente es gente que va a trabajar, que lo que quiere es asilarse, callarse y trabajar calladamente. Esa es la grandísima mayoría. Pero entonces introducen sujetos que tratan entonces de subvertir el orden. Y algunos de estos sujetos, esto se ha dicho incluso en Estados Unidos, vienen formados de parte de Cuba y todas esas cosas donde le enseñan esas cosas terribles de crimen y subversión y narcotráfico y esas cosas. Entonces, lo digo esto para que se entienda el fenómeno. Probablemente usted lo que está viendo es un crimen que está recibiendo información externa ya había un sustrato y estas personas se mejoran o digamos aprenden otras habilidades. Es una cosa terrible, pero obliga a los países a perfeccionar sus sistemas de seguridad y sus sistemas de policía. Fíjense un caso importante que no lo uso yo como paradigma, pero el caso de El Salvador. Todos estos países que estamos nombrando tienen una situación grave, pero El Salvador era realmente una cosa terrible. Y sin embargo, fíjense, ya es un país en donde se puede transitar. Yo hablaba con un salvadoreño no hace mucho tiempo y me narraba los sitios de su país que ahora puede visitar y que él no los conocía, porque no podía. Era que simplemente él llegaba en avión y no podía hacer más nada, ¿no? Más allá de la capital. El punto es que hay algo que se tiene que hacer y nuestros países pueden hacerlo. Y además de ello, esa es una parte, además de ello, está de todas las maneras que sea posible apoyar la vuelta a la democracia de Venezuela. Porque hay una cosa que se las puedo garantizar, conociendo bastante bien la diáspora venezolana. En Venezuela, en el momento en que vuelva la democracia, la diáspora venezolana prácticamente usted la va a ver desaparecer, porque muchos quieren ya regresar. Recuerde que son personas que no tenían planteado salir del país y que tuvieron que irse muchos de ellos por persecución política, por cuestiones terribles como toda Latinoamérica ha vivido. O sea, ahí no hay nada nuevo, pero sí es una cosa terrible y masiva. Y lo más doloroso es que no ha habido muchos países, algunos sí, pero no tantos, que hayan dado acogida a esto. Entonces el fenómeno es complicado. ¿Qué le puedo decir? Cada país espero que encuentre en medio de la democracia las fórmulas de que sus cuerpos de seguridad puedan enfrentar estos temas, puedan aislarlo y encontrar eso. Suponiendo que hay estos sujetos, los puedan encarcelar, tomar, etcétera, ya ponerlos presos. Eso sería lo ideal. No creo que... Lo más importante como un cientista social es salirse de esa especie de culpabilización general que no lleva a nada porque es mentira, porque eso no funciona así. Cuando yo le digo, ¿quién hizo esto? Oh, eso lo hicieron los tales. Eso no es cierto. Hay que buscar a ver qué fue lo que pasó. Yo le puedo decir que todas las diásporas que les nombré, cuando estaba yo en Venezuela, nosotros jamás pensamos que alguna vez nos tocaría ese destino a nosotros. Y tuve y conocí muchísimos peruanos en Venezuela que hicieron vida y se adaptaron. Y bueno, además no solo eso, sino que mejoraron mucho la culinaria porque traían platos exquisitos de esa comida tan elaborada que hacen ustedes. Entonces, nosotros lo veíamos como una maravilla porque nos traían una cantidad de cosas. Entonces yo creo que cada país lo que tiene es que fijarse en la buena gente y aislar a la gente que viene a hacer criminalidad, que es una de las cosas terribles, ¿no? Y que sobre todo esta izquierda sinvergüenza que gobierna
y desgobierna en algunas partes, utiliza a las personas así, entonces mandan. Fíjense que en Estados Unidos esa es la denuncia, que hay sujetos, no estamos hablando de la diáspora venezolana, que es casi de 1 millón de personas, sino unos sujetos por ahí del Tren de Aragua infiltrados, un poco como lo que hizo Fidel Castro con los Marielitos en los años 80, que es mandar esos sujetos que vienen a dañar el nombre de una diáspora que de otra manera, lo que, repito, lo que quiere es callarse y trabajar, no quieren escándalo, ya han sufrido bastante muchos de ellos, y lo que quieren es integrarse en las sociedades y no hacer ruido, no molestar, que los dejen trabajar en lo que ellos puedan hacer y más nada. Además, yo tengo una más, pero usted dirá. Ya. Yo tengo una más, no sé si usted. Sí. Sí. Bueno, ahora sí, arrancamos ya con nuestra ronda final y por favor, doctor Francisco. Sí, va a disculpar que lo traigo de acá para allá en el globo, lo llevamos a Europa, lo traemos a Sudamérica, pero tengo una pregunta y yo lo voy a llevar a Europa, que es todo el tema que estaba tocando, es la declaración de Vance en Europa, en Alemania, Múnich, en la cual, claro, yo comparto con usted, creo que la mayoría, que Europa fue irresponsable en cuanto a sus gastos en defensa, y eso pocas personas pueden objetarlo. Y verdaderamente cuando han visto a Putin, yo creo que se han puesto a temblar un poquito de lo que les podría pasar si es que no fuera un hombre mesurado, aunque no parezca, ¿no? En ciertos puntos. Pero Vance no atacó el gasto militar, atacó la democracia europea. Y eso es lo que los europeos se vanaglorian de ser tan superiores a cualquier parte del mundo, ¿no? Pero, ¿qué hay de cierto en lo que dijo Vance? Y lo resumo. Vance lo que dijo es, ustedes en Rumanía, por ejemplo, pero también en Londres y también en otros lugares, están vetando las opiniones divergentes bajo una idea de que todo lo que no está dentro de un espectro políticamente correcto se vuelve discurso de odio. Y están llegando a callar votos en ánforas en Rumanía, pero también la expresión libre de sus propios pobladores en redes sociales, en un diario, en publicar un libro. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Vance tiene algo de razón o Vance, digamos, está disvariando? Bueno, ahí sí es verdad que tocó usted un tema muy candente, porque es cierto, él dijo eso y se lo dijo a los europeos en su casa, digámoslo así, no lo dijo en Washington, sino que lo dijo en la Conferencia de Defensa en Múnich, ¿no? Que es una conferencia bastante importante que reúne una serie de actores notables. Es cierto que hay una cantidad de movimientos que han ido, movimientos políticos, quiero decir, que han surgido en Europa y que el establishment político grande los ha ido marginando, los pone como impresentables. La prensa ha creado una cosa que ellos llaman la ultraderecha. Yo realmente no sé, porque políticamente no puedo decir que son ultraderecha, en cuyo caso les muestro, hay un partido que acaba de quedar de segundo en las elecciones alemanas que se llama la Alternativa para Alemania, AfD, se llama eso, Alternative for Deutschland. Y ese partido, fíjense ustedes, todos los demás partidos dijeron, nosotros, es un sistema parlamentario, nosotros vamos a formar gobierno, pero con esa gente no. Entonces, usted está excluyendo al 20 y tanto % de la población votante, que fue la que suscribió ese partido. Y entonces los está denegando. Puedo atestiguar que yo en la universidad traté de llevar un sujeto de ese partido porque yo parto del principio que a la gente hay que oírla. Si usted va a hablar, usted expone sus puntos. Si lo que dice es sensato, bien. Si lo que dice es un disparate, pues es un disparate, es una tontería y así hay que decirlo. Pero entonces yo traté y inmediatamente el decanato negó la situación. Entonces se está tratando de ocultar un desencanto político que tiene además razones de fondo. Por ejemplo, la política migratoria. Quien vea la prensa internacional puede ver cómo el problema musulmán en algunas ciudades se ha vuelto realmente grave, sobre todo porque Europa no tiene una tasa de natalidad que sustituya a su población, mientras que estas poblaciones que han importado y que vienen de diversos países musulmanes tienen una tasa de natalidad impresionante, ¿no? Y además de ello, Europa tiene unos servicios de seguridad social muy fuertes. Alemania es un país que usted le paga plata por tener niños. Imagínense ustedes, decir, usted le pueden pagar, si usted tiene 3 niños, usted recibe 3 cheques del Estado por esos niños y no son pequeños los cheques. Entonces, para una persona, una familia occidental, en promedio en Alemania puede tener 2 o 3 niños. Una familia de esta musulmana puede tener comúnmente 7 a 10 niños. Entonces la cosa se va realmente de las manos y la gente está reaccionando a eso. Y eso tiene expresión política. Estoy hablando de fenómenos que son delicados, pero hay que tratar de comprenderlos. Por eso hacemos ciencias sociales aquí, porque nosotros estudiamos esos fenómenos. Entonces, ¿qué sucede?
negar el fenómeno no es fácil. Fíjense usted lo que acaba de pasar con la señora Le Pen. Dice, no, usted no puede participar en las elecciones. Entonces dice, bueno, realmente la acusación de malversación es tan grave como para llevar a eso. No hay otros casos en donde las resoluciones jurídicas fueron un poco más leves. ¿Por qué está pasando esto? Además de todo ello, hay, y eso sí lo puedo también atestiguar, sobre todo en el caso de Alemania, una cantidad de nuevas legislaciones que la clase política se ha hecho para volverse intocable. Entonces, si usted agarra y pone una foto en estos días, la ministra de Interior alemana, alguien agarró una fotico y le puso un cartelito como diciendo, a mí no me gustan los extranjeros, puso un cartelito así, por supuesto es una foto editada, no es una foto real, pues la señora agarró al sujeto, el sujeto tiene que pagar un dineral y va preso. Entonces, eso trae, pues, para los latinoamericanos, muy malos recuerdos. Y nosotros decimos, todo hecho de decir que es delito de odio permite entonces que, bueno, quien está en el poder prácticamente hace cualquier cosa y dice, eso es un delito de odio. Cualquier pregunta que a mí no me guste que ustedes me hagan, eso es un delito de odio. Los venezolanos conocemos muy bien esa retórica. Entonces, eso preocupa la salud de la libertad de expresión. Porque que la gente se ría de sus gobernantes, eso es grave, pero lo peor es que un gobernante se ría del pueblo. Eso sí es verdaderamente triste. Entonces, mire, si usted se mete en el gobierno, y esos son cargos de elección pública, usted tiene que saber que usted no le va a caer bien a todo el mundo. Algunas personas lo querrán mucho, otras no lo querrán tanto, otras lo van a detestar y probablemente se burlen de usted cuando usted se dé la espalda. Entonces, eso es parte de la función pública. Si a usted no le gusta eso, no se meta en la función pública. Entonces, hay una cantidad de cosas que sí hacen ver que la salud de la libertad de expresión en algunos países europeos no va bien. En Inglaterra también está grave por un tweet. Usted publica un tweet y eso puede verse como delito de odio y le pueden allanar la casa, se han visto casos, lo pueden meter preso, en fin. Esas cosas que dijo Vance, quizás no las dijo en el mejor tono, quizás se podían decir de una manera más diplomática, pero de que hay sustancia en la sopa, la hay. Duélale a quien le duela, eso hay que admitirlo. Perfecto, doctor Hernández, muchas gracias. Bueno, de esta manera terminamos con nuestros bloques y pasamos a la etapa de las conclusiones y recomendaciones. En base a la entrevista, nos gustaría que usted nos pueda dejar quizás un mensaje final. Por favor, gracias. Bueno, muchísimas gracias por permitirme eso. Me siento muy honrado pues de hablar con una universidad en el Perú, un país por el cual yo siempre he sentido una particular deferencia. Recientemente en mi canal Bibliópolis en YouTube hice una reseña de un ex sacerdote jesuita, Viscardo, que es un hombre muy, muy importante, que nuestras historias en el hemisferio lo han olvidado un poco, pero que es un sujeto que produjo el primer gran documento en favor de la libertad latinoamericana y además lo hizo desde el punto de vista comercial, con una cantidad de sustentaciones que revelan que era un hombre bastante culto, ¿no?, en su momento. Entonces es un país por el cual yo siempre he sentido particular deferencia, para no decir la cantidad de estudios de todo lo que sale del Perú. Por ello mismo, creo y espero que sea uno de estos países que tome, para decir lo que se comentaba, creo que lo decía Fabricio al comienzo, es que tome ese rol ductor de ser un país regionalmente más fuerte de lo que sea. Tiene varios retos. Tiene el reto geopolítico de la situación con China, que ya lo dijimos acá. Tiene el tema del crimen, que es muy importante, el crimen organizado, que si bien esto no se puede comparar con Sendero Luminoso, con los Tupac Amaru de los 80, los 90, es una cosa, un animal muy distinto. Este fenómeno hay que hacer como se hizo entonces, estudiarlo, enfrentarlo y derrotarlo. Se puede hacer, esto no es invencible. Entonces es importante. Tienen un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. A eso se le puede sacar mucho más provecho, ¿no? Es una cosa que no la tocamos hoy, pero hay que abordarla. Entonces hay que ver qué se pueden hacer, cómo se pueden gestionar todas estas cosas. Y repito, ya no se le puede pedir más a la naturaleza. Lo que se le puede pedir más es a la gente y al gobierno de la gente para que encauce ese capital humano de una manera productiva y efectiva. Bueno, muchas gracias, doctor. Y le quiero hacer un par de puntos anecdóticos. Usted se refería a Viscardo y Guzmán, que escribió la obra Carta a los Españoles Americanos. Y mire la casualidad. Exactamente, y mire la casualidad, él es arequipeño, tal como la universidad y los que estamos sentados bueno, al menos estudiando en la misma ciudad de Viscardo y Guzmán. Sí, un hombre, muy, muy buena su acotación, un hombre muy meritorio, con una vida muy trágica y muy difícil. A Viscardo le toca salir con prácticamente 19, 20 años cuando decidió España expulsar a los jesuitas, prácticamente tuvo que salir con la ropa que llevaba puesta, es decir, es un sujeto que lo botaron
váyase usted. Y a esos, imagínense ustedes, miles de jesuitas los pusieron allá en Italia, en los estados pontificios, y esa pobre gente no tenían cómo ganarse, empezaron a tratar de ganarse la vida como podían. Sin embargo, este hombre hizo todo lo que hizo, escribió todo lo que escribió, se formó, porque era un muchacho cuando salió, murió murió a los 50 años, un hombre muy interesante, un arequipeño realmente universal. Eso es algo muy meritorio y que yo me alegro porque yo sé que en Perú lo han tomado muy en serio después que lo redescubrieron, porque él en el siglo XIX pasó un poquito debajo del radar, pero ya después sí sé que hay grandes estudios sobre ello y me alegro mucho porque son esas figuras de los procesos de independencia nuestros que hay que reestudiarlos, porque no es solamente las batallas y los caballitos y la cosa, hay que estudiar esto de fondo en términos políticos, la gente que tenía grandes ideas en ese momento. Sí, doctor Hernández, muchas gracias. Y bueno, como yo le comentaba al principio de la entrevista, el día de hoy nos ha acompañado nuestro doctor Francisco, él es docente en nuestra escuela profesional, así como también nuestro compañero Fabricio Espinosa, que es egresado, y yo actualmente me encuentro cursando ya el 9º ciclo de la carrera, este año egreso, y como siempre nosotros como universidad y como Escuela de Ciencia Política queremos seguir fortaleciendo el desarrollo académico de nuestros estudiantes, y sabemos que realmente usted ha sido un docente muy destacado, con una gran trayectoria, y nos gustaría pedirle que si nos pudiera recomendar a sus 5 autores de cabecera que considera usted que todo politólogo estudiante en formación debería de leer. Bueno, esa sí es una pregunta bien difícil. Yo les puedo decir los míos, lo que considero cuando he dado, depende de la materia, siempre le digo a la gente, mire este o aquel libro. Yo creo que toda persona que se interese por estudiar ciencia política no puede evitar a Platón, que es probablemente el más grande de todos nosotros. También Aristóteles es importante, no solo su política, sino la ética, eso es muy importante. Y a partir de esas piedras basales, ya estaría usted, yo siempre recomiendo leer a Maquiavelo. No solamente todo el mundo se lee El Príncipe, no, léase si puede los discursos sobre la década de Tito Livio y léase la historia florentina. Ese señor realmente es un genio, de todo lo que hizo es realmente muy meritorio. Con eso ya elevaríamos 3 autores. Fíjense, me puedo quedar con los universales, porque si me meto con Latinoamérica, bueno, cada uno de nuestros países tiene gente muy meritoria. Si me quedo a nivel macro, a nivel universal, les diría también, después de esos 3, si puede enfrentarse a la obra de Max Weber lentamente, eso lo va a ayudar, porque aunque Max Weber era sociólogo, es un sujeto que produjo vértices muy importantes dentro de la sociología política, entre ellos la influencia de la religión sobre la política, que es muy importante, y él lo estudia. Y no solamente la religión cristiana, otras religiones, y lo explica muy bien. Entonces tiene 2 tratados muy importantes. Uno es de economía y sociedad y otro es el de la situación de las religiones, cuyo título se me escapa. Ya llevo 4. Y para el siglo XX, si usted tiene, hay muchos autores, ahí sí es verdad que, mire, tengo muchos, pero me parece muy fácil de leer y a la vez muy profundo. Creo que Karl Popper con La Sociedad Abierta es un libro muy hermoso, es un libro bien escrito. La parte de Platón quizás no sea tan buena, trata muy duro a Platón, pero es un hombre que pone ideas muy buenas. A partir de allí, bueno, hay una cantidad de textos. Fíjense, me quedé en ciencia política, no me metí en relaciones internacionales y todo eso, pero son personas, en el caso de cada uno de nuestros países, yo sugiero leer a nuestros mayores, más allá de que usted esté de acuerdo con ellos o no. Es decir, yo, por ejemplo, yo me encuentro en las antípodas del marxismo, sin embargo, yo leería a Mariátegui en el Perú para conocerlo, por ejemplo, porque es un autor fundamental, me parece a mí, un hombre muere muy joven, pero que dejó una obra interesante, ¿no? Y sobre todo de su tiempo, de tratar de entender a las personas. Y así como ellos, y bueno, recientemente fallecido otro peruano universal, bueno, de los más grandes que hemos dado nosotros como civilización en Latinoamérica, que es Mario Vargas Llosa, ¿no? Un titán a mí me parece. Y fíjense que Vargas Llosa hay algo que la gente no dice. Vargas Llosa es un gran escritor que de repente se da cuenta que tiene que educarse y empieza a formarse y logra unos niveles increíbles. Y es casi un autodidacta en términos formativos, porque él era abogado y se terminó formando como un intelectual a nivel universal. Fíjense ustedes, usted pone YouTube y ese hombre sale debatiendo con las mentes más ilustres de nuestro tiempo. Qué increíble ese señor, de verdad, qué cosa increíble. Yo me siento honrado, fíjate, yo no soy peruano, pues yo me siento honrado ahí de todo eso. Yo agarro parte de
tuve la oportunidad de verlo en Venezuela y eso, y he leído su obra novelística y su obra ensayística, que me parece a mí de primer nivel. Entonces, fíjense ustedes, ahí tienen, salió del país de ustedes del Perú, no más, uno más. Sí, doctor Hernández, la verdad, muchas gracias por su recomendación. Nosotros aquí, la comunidad académica de Ciencia Política de la Escuela Profesional, perdón, de la Universidad Católica Santa María, vamos a estar atentos y siempre tal vez formándonos para ser mejores profesionales cada día. Bueno, nosotros agradecemos nuevamente la entrevista, que se ha dado el tiempo. Sabemos que usted allá desde Filadelfia también tiene algunas dificultades, pero realmente agradecemos que nos haya dado un poquito de su tiempo. Bueno, nosotros somos Radio Poder Joven. Este ha sido un espacio promovido gracias a nuestra Escuela Profesional de Ciencia Política y Gobierno desde el Laboratorio de Comunicación Política en el sur del Perú, en Arequipa. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima edición.